forma sorpresiva y abrupta alza tuvo la tasa de desempleo esto en marzo. De hecho, el gobierno respondió que van a seguir trabajando para impulsar el crecimiento del país y hay áreas que son claves en esta materia, la productividad, la innovación. Queremos seguir abordando estos temas. ¿Cómo está implementando esto, por ejemplo, las empresas? Se lo vamos a preguntar y lo vamos a analizar con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros. También el presidente del Círculo de Innovación de ICARE, Pablo Boch, muchísimas gracias. Y también el presidente ejecutivo de Telefónica Chile, Claudio Muñoz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Fue tan sorpresiva una cifra 9,4 la que se anunció hoy en Gran Santiago, no, ministro? Bueno, en términos de lo que venía siendo la tendencia que mostraba esa misma encuesta, hay un aumento que es considerable. Ahora, yo creo que más allá de comentar la cifra en particular, lo que a nosotros como autoridades de gobierno nos corresponde es implementar medidas que nos puedan hacer crecer más, que nos puedan hacer tener esas ganancias en productividad que nuestra economía requiere. Y yo creo que lo que se ha hecho en materia de lo que fueron las 22 medidas que anunciamos como gobierno hace algunas semanas atrás, las propias medidas que lanzó la Comisión Nacional de la Productividad, lo que ha hecho la CPC, recogen un cuadro en que creo que hay un consenso. Y el consenso es que tenemos que trabajar todos para poder levantar el crecimiento, para tener un crecimiento más sostenido, más estable de nuestra economía. Y creo que eso es una muy buena noticia, porque más allá de tratar de sacar una ventaja o no de esto, lo que corresponde acá es trabajar todos en conjunto para poder estimular el crecimiento de nuestra economía. ¿Y esa cifra ustedes, por ejemplo, la han sentido internamente en los mercados que ustedes más o menos conocen a diario? Mira, lo que nosotros vemos es un efecto claro de menor actividad. O sea, estábamos en un país que venía creciendo a tasas en torno al 5%. Hoy día vemos tasas menores, hablamos del 1,5%, del 2%. Y eso lógicamente se traduce en un menor nivel de actividad. Ahora, yo creo que hay que tomarlo con cómo miramos hacia adelante, con cómo enfrentamos justamente la oportunidad que tenemos como país, como sector empresarial, de quizás hacer cosas distintas, innovar, transformarnos y seguir creciendo. Claro, porque por ejemplo el mercado de la construcción inmobiliaria era un mercado muy fuerte en el año 2015, no vamos a entrar en mayores detalles, pero parece que ahí hubo un cambio brusco, ¿no? La verdad es que para mí era una sorpresa que se mantuviera una cesantía tan baja cuando uno ve lo que pasa en las empresas, lo que pasa en la calle. Desde hace mucho tiempo que la minería venía reduciendo, la industria se venía ajustando, el proceso de ajuste de la fuerza de trabajo en las empresas se viene ajustando hace por lo menos un año. Y no se había mostrado en las cifras oficiales, pero como dice Claudio y como dice el ministro, digamos, esta es la noticia, es pasado, eso ya es pasado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para adelante? ¿Cómo disparamos? Porque la cesantía es lo más indignante, lo que quita más dignidad a las personas, digamos, estar cesante. Entonces, todos tenemos que trabajar para revertir estos números. Ahora, dentro de ese contexto, entonces, pensando en el futuro, y están esas cifras ahí. Esas cifras son las que la gente lee ahora, percibe y le da esta sensación de que la cosa como que no anda muy bien, en fin. ¿Cómo ustedes toman esta pelota, por decirlo de alguna manera, y adaptan un mercado pensando en el futuro? ¿Cuáles son los grandes conceptos que quizás debiese manejar el actual mercado pensando en el futuro? Dejo ahí la pregunta abierta. A ver, yo creo que tenemos que partir por decir que creo que nuestra economía es una economía que requiere sufrir una transformación productiva. Una transformación que nos permita de alguna u otra forma ir agregando más valor, ir agregando más conocimiento, finalmente innovando en los bienes y servicios que producimos. Y eso es algo que parece muy fácil de decir, pero hay que llevarlo a la práctica y hay que implementarlo. Y creo que ahí hay algunos conceptos que son importantes. Creo que utilizar lo que son nuestros recursos naturales como plataformas, y lo que son sectores de nuestra economía importantes, como plataformas habilitantes para la innovación es fundamental. Déjame darte un ejemplo, minería. En minería nosotros tenemos un tremendo desafío en materia de lo que es las minas a profundidad, o sea, la minería subterránea a gran escala, que va a requerir desarrollo de tecnología, de maquinaria especializada para ese desafío. Nosotros tenemos que ponernos como país el desafío de ser capaces de generar ese conocimiento, de generar las plataformas para que se genere ese conocimiento. Tenemos que hacerlo en sectores de nuestra economía como la construcción. Hoy día con Claudio estábamos en un comité donde se discutía precisamente el desafío de productividad en el sector de construcción, y ahí tenemos tanto por aprovechar la tecnología, la digitalización, para poder mejorar la productividad y de esa forma avanzar en la construcción de una economía con más crecimiento, pero también con más oportunidades de empleo, como decía Pablo. O sea, yo creo que una cosa muy importante es que la innovación nos permite también aspirar a tener mejores empleos.
empleos con un mayor capital humano y por lo tanto con mejores salarios. Es una ecuación en la que todos ganamos, en la que la sociedad como un todo gana. Y creo que también el emprendimiento. Emprendimiento e innovación son dos elementos que tienen que ir de la mano. Y ahí tenemos que ser capaces de llevarlo a todo nuestro país. Tenemos que ser capaces de innovar, de darle la oportunidad al emprendedor, independiente de donde nació, independiente de la región donde esté, de poder llevar adelante esas buenas ideas. Ese capital humano que hablaba el ministro, quizás una de las claves que hoy se toca en muchos foros, el entender la persona como una persona que está trabajando y que viene también con todos los problemas del día a día, porque con la entrada a las redes sociales, en fin, uno ya no tiene un trabajador a las 8 de la mañana conectado 100% en trabajo, a lo mejor ya arrastró en esas 2 horas que vino al trabajo una serie de problemas desde la casa, y en fin, hay una serie de temas de entender la persona como ser humano. Es algo muy complejo para una estructura, para un modelo de negocio que se ha venido arrastrando décadas, el empezar a incorporar este modelo, pero con el ciudadano del siglo XXI que está con todo esto. Mira, yo creo, Germán, que tenemos que verlo en la lógica de la oportunidad. O sea, cuando hablamos de cambio tecnológico, estamos hablando de la principal transformación en la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo hoy es mucho más de lo que fue la revolución agrícola, el renacimiento, la revolución industrial, y podríamos hablar de muchos otros cambios. Y me parece que la forma de enfrentar esto es cómo aprovechamos la oportunidad. Cómo quienes estamos en Chile, quienes hemos aportado a desarrollar este país, miramos el futuro con esa lógica de la construcción, de la innovación, de la incorporación de la tecnología. Nosotros en la empresa lo que estamos viendo es que aquí hay una posibilidad de transformarnos. Por primera vez quizás en nuestra historia podemos repensar los modelos de negocio, podemos enfrentar formas distintas de hacer el negocio. Y eso me parece que hay una oportunidad a la innovación, al emprendimiento. Lo que nosotros tenemos claro es que las formas tradicionales de hacer las cosas ya no van más, hay que mirarlos con visión de futuro. ¿Y qué elementos ahí se pueden agregar, Pablo? Mira, en ICARE estamos trabajando el por qué. Normalmente estamos discutiendo en el mercado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero lo que falta es una verdadera discusión internalizar, porque Bielsa, y me voy a tomar de una conferencia que hizo hace poco ICARE, Bielsa cambió la mentalidad de la selección nacional. Antes nos conformábamos con ser cuartos, quintos y repechar contra Australia que le ganábamos, ¿verdad? La calculadora. Exactamente. Y Bielsa, ¿qué es lo que nos dijo? No, nosotros vamos a ganar. Y fueron los mismos jugadores que fueron capaces de enfrentar el partido de otra manera. En ICARE estamos trabajando para poner en la discusión pública el por qué. Más que el qué y el cómo, el por qué tenemos que trabajar la productividad, por qué tenemos que trabajar la innovación. El mostrar cómo está cambiando, lo que dice Claudio, cómo está cambiando el mundo en todo ámbito de cosas. Va a cambiar la democracia, va a cambiar la manera de hacer negocios, va a cambiar la manera de producir. Todo va a cambiar. Eso es la etapa que estamos viviendo. Y esto es una tremenda oportunidad para el que sepa entender el por qué y de ahí deducir el cómo y el qué. Pero la productividad, por ejemplo, es la única manera de poder subir los salarios sosteniblemente. Una persona que sube, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué hacemos una carrera? Es porque va a mejorar nuestra productividad personal. Y eso asegura más nuestro futuro. Eso tenemos que llevarlo a nivel de cultura país, es decir, el esfuerzo personal, el estudio, la capacitación, el poner a la persona en el centro, eso es una tremenda oportunidad. Y este país es muy emprendedor. Miren las encuestas que hacen las compañías de encuestas. Las 2 primeras páginas son políticas, pero después empieza a haber un país que cree en el esfuerzo personal, que no cree en el pituto político, que cree en la educación, y por eso que mucha gente pone su dinero para que los niños estudien. Este es un país con muchos valores, es un país chico, que se puede manejar fácil. Brasil tiene peores problemas que nosotros. Entonces, yo creo que hay una tremenda oportunidad aquí de, primero, entender el por qué tenemos que hacer las cosas. Y ahí las empresas, el Estado, ¿cómo puede aportar más profundamente aún o más fuerte aún en esta brecha que es tan compleja? Y lo pongo en el escenario de los pequeños emprendedores de muchos sectores del país, de escasos recursos, que ven que su gran oportunidad de surgir en la vida es crear su pequeño negocito, pero chocan con un mundo que no conocen, chocan con conocimientos que no tienen, chocan con realidades que no saben cómo enfrentarlas, y que ahí en ese camino, en ese andar, se pierden muchos de ellos y finalmente no logran subsistir. Y podrían ser un gran aporte tanto para las grandes empresas, entregando servicios, como para la sociedad.
¿Cómo se logra romper esa brecha, esa distancia? Si me permite, Germán, yo creo que esto está sucediendo. O sea, nuestra experiencia desde el mundo de la empresa es que hoy día, a diferencia de lo que me pasó a mí, yo soy de la generación que cuando estudié en la universidad me decían, oye, tienes que estudiar y encontrar el trabajo en una empresa, y ojalá que sea para toda la vida. Lo que estamos viendo hoy día son, en general, mundo de emprendimiento, jóvenes que vienen con una misión distinta. La visión es, puedo hacer una empresa y la empresa la voy a formar yo y voy a buscar aliados para que esta empresa no solo funcione en Chile, sino que funcione en la región e idealmente en el mundo. Y creo que si impulsamos esa actitud, si buscamos justamente emprendimiento, innovación, yo creo que las empresas tenemos un rol aquí de apoyar ese proceso, de cómo colaboramos con ideas que muchas veces están fuera de nuestras empresas y que nuestro rol probablemente es, yo puedo facilitar que esa idea que está fuera de mi empresa le vaya bien, que pueda crecer, que se pueda desarrollar. O sea, yo creo que esto está sucediendo en Chile y desde luego tenemos que impulsarlo e ir mucho más lejos. Yo creo que hay dos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos es que la productividad es, digámoslo así, un desafío multidimensional. No es solo más recursos para el capital semilla, no es solo el poder facilitar trámites, no es solo el poder tener acceso a buen financiamiento, es la sumatoria de todas esas acciones. Entonces, como es muy multidimensional, tenemos un tremendo espacio para la colaboración. Yo creo que cuando tienen problemas que tienen múltiples dimensiones, lo que tenemos que hacer es colaborar y trabajar cooperativamente. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad, porque creo que también es bueno en el momento que estamos viviendo como país, en un momento en donde una de las cosas que tenemos que hacer es recobrar confianza, hemos dicho nosotros desde el gobierno, lo ha dicho también desde el sector privado. Y creo que aquí, en este desafío de la productividad, de la innovación, hay un tremendo espacio para trabajar de esa forma. No es, creo yo, extraño que después de haber lanzado el desafío del año de la productividad tengamos hoy día a la CPC presentando medidas, a la CUT que también se va a sumar, a los exportadores que se han sumado. Yo creo que todo el mundo siente que esta es una cancha en donde todos jugamos colaborativamente y creo que eso es importante. Lo segundo que creo que es muy importante acá de destacar en esta tarea es que el gobierno tiene un tremendo espacio para la innovación y para la generación de condiciones. Una es simplificación de trámites y todo lo que sea una coherencia regulatoria. Hoy día tuvimos un seminario con la OCDE que nos hizo precisamente un estudio para ver cómo podíamos mejorar, cómo podemos tener una mayor coherencia regulatoria, cómo podemos disminuir el número de trámites que muchas veces se tienen que hacer para de esa forma facilitar el emprendimiento y la innovación. Y también innovar a nivel del sector público. Tenemos una tremenda oportunidad de ahí, de introducir tecnología en el sector público que nos permite innovar, que nos permite hacer más rápido con los trámites. Tenemos una plataforma, vamos a lanzar una plataforma que se llama Escritorio Empresa, en donde estamos colocando todos los trámites que una empresa tiene que realizar para poder no solo crearse, sino también operar una empresa, uniendo a todos los servicios, las municipalidades, los distintos servicios públicos. Eso es una tremenda revolución en términos de lo que es tecnología al servicio del ciudadano, pero adicionalmente nos permite generar información, datos que después nos permitan mejorar la eficiencia del Estado. Yo creo que ahí tenemos un tremendo espacio para mejorar la productividad del sector público a través de la tecnología. Y en ese sentido, entonces esta es una de las alternativas, Pablo, definitivamente, por ejemplo, en vez de estar hablando de la cifra de desempleo, de cuántos puestos de trabajo que puede generar el Estado, cuántos puestos de trabajo generan las empresas privadas, que finalmente esto que estamos discutiendo, esta integración, este mecanismo a través del emprendimiento, sea unas grandes herramientas futuras, pensando en el futuro, lo que hablaban, de jugar un poco con estas cifras, ¿o no? Sin duda que mira, en general en el mundo las grandes empresas tienen muchos empleados, pero no son las que generan más empleo, en el sentido porque son muy productivas. Y siempre hemos visto aquí en Chile, el 80% del empleo es la pyme, que es más ineficiente y por eso genera más empleo. Ahora, lo que tenemos que hacer es ayudar a la pyme, crear una atmósfera en el país de colaboración, de grandes con chicos, de públicos con privados. Si no colaboramos, estamos perdidos. El enemigo no está aquí dentro del país. El enemigo es la ignorancia, es la competencia afuera. Que esa sensación se ha construido de repente un poco, en cierto sentido. Eso tenemos que cambiar. Yo personalmente creo que para lograr el desarrollo, para lograr la innovación que tenemos que hacer en gestión, en el Estado, en todo esto, hay aspectos culturales que tenemos que trabajar. Por ejemplo, un aspecto que nos ancla muchísimo es que ante cualquier error nosotros nos volvemos locos buscando al culpable. En Chile, lo primero es buscar. El domingo de las inundaciones, en la tarde, lo único que escuchabas, tú no que estabas buscando cómo sacar los autos que están en el subterráneo inundados. ¿Quién era el culpable de lo que había pasado? Entonces, esa cultura hay que cambiarla. Desde luego que
no podemos ser irresponsables, pero no podemos estar siempre ante cualquier error buscando el culpable. Así en una empresa no se puede innovar. Hay empresas, yo conozco algunas en que han despenalizado el condoro. Se despenaliza ¿Ya? el condoro. Porque si alguien no se puede mandar un condoro, ¿cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a experimentar? Condoros también. Lógico, si vas a tener un condoro todos los días, te van a llamar a la oficina, digamos. Pero tú te das cuenta que en una empresa en que nadie puede equivocarse, porque el que se equivoca es castigado, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces hay aspectos culturales que tenemos que enfrentar entre todos. Y eso no tiene color político, no tiene religión, no tiene nada. Es decir, señores, para competir en el mundo tenemos que empezar a experimentar. Ser un poquito más conscientes de que nos podemos desordenar un poco más. Lo que decía Juan Carlos Eichholz, que le tememos mucho al desorden. Entonces, hay aspectos culturales que tenemos que conversarlo. Hay muchísimo que conversar en este país. Sentarnos y decir, oye, hay mucho más que nos une que lo que nos desune. Pero cuando nos vamos a buscar los culpables, eso nos desune a todos, porque nos pone a todos contra la pared. A todo esto, mañana está ministro usted en el foro, ¿no? Mañana, sí. Mañana. ¿Sobre qué tema? Bueno, estos temas, innovación. Específicamente. Ya, ¿y eso van a estar cuánto rato en la mañana, o sea, en el día? Bueno, tenemos el seminario durante... 2 días. El seminario de la Singularity. Así es. Es para los que están en sus casas, pues van a exponer ya a partir de mañana. Los grandes temas justamente son estos. ¿Cuáles serían las grandes conclusiones que a usted le gustaría que se sacara después de todo este foro? Son 2 días. Mira, a mí me encantaría que pudiéramos cambiar el entendimiento, yo diría, histórico tradicional. Una de las cosas que estamos viendo con esta revolución tecnológica, con lo que está haciendo Internet, con el mundo de las redes sociales, con el mundo de la conectividad, es que es posible cambiar quizás lo que nos han enseñado toda la vida. Y quiero poner un ejemplo. Muchas veces nos decían que los grandes desarrollos tecnológicos sucedían en otras partes del mundo y que quienes estábamos en Latinoamérica o en Chile teníamos que esperar a que a alguien se le ocurriera traerlo a Chile y ojalá que nos beneficiara. Eso cambió. En el mundo de la Internet, en la revolución tecnológica digital, podemos hacer cosas en Chile con escala global. Y esto tiene que ver con talento, tiene que ver con capacidad humana, tiene que ver con crear esa cultura que decía Pablo y esas competencias para aspirar a que esas cosas que ni nos imaginamos hoy día. Y nosotros esperamos estar 2 días discutiendo de este tipo de oportunidades, pensar en grande, pensar que podemos colaborar. Termino diciendo, mira, todas las personas que nos están escuchando son muy inteligentes, pero nadie es tan inteligente como la inteligencia colectiva, como la suma de los talentos, la suma de las capacidades. Y eso al final del día son los desafíos de los países. Eso es construir en conjunto un país desarrollado. Y creo que mañana vamos a hablar de este tipo de cosas. Claudio, Pablo, ministro, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Mañana, bueno, ¿esto se transmite por internet o algo? ¿Queda después algún material como para que la gente lo pueda revisar? Va a haber registro de toda la conferencia y va a estar disponible para todos los que lo quieran seguir y ver posteriormente. Claro que muchos acá dicen, chuta, quiero tomar nota, quiero ver cómo sacar ideas de todo esto. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que esté muy bien.